CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, hemos estado revisando últimamente la invasión rusa a Ucrania, últimos movimientos, y se nos pone un poquito más complicado y más difícil de entender, ¿no? Porque hay movimientos de las tropas rusas y de las tropas ucranianas para un lado, para el otro, y hay movimientos políticos también. Así que nosotros vamos a buscar ahora ayuda en Alexander Slipchuk, que es analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional. Ya hemos hablado antes con Alexander y nos ha dado una buena mano en su momento para entender algunas cosas. Le vamos a pedir otra vez ayuda. Buen día, Alexander. Marcelo Fernández, aquí en CNN Rosario. Buenos días, Marcelo. Gracias por invitarme. Saludos desde Ucrania. No, al contrario, gracias a ti por atendernos. Bueno, ¿cómo podríamos plantear el estado de situación hoy del conflicto, Alexander? Ahora, de verdad, yo veo una panorama positiva para Ucrania porque nos llega mucha información útil desde el frente en parte oriental de Ucrania, en Donbass, y también desde el sur, desde la provincia de Kherson, donde las tropas ucranianas ya avanzan, contraatacan las fuerzas rusas. Por esto ya podemos decir que Ucrania ya tiene una iniciativa en el campo de batalla. Esto es muy importante porque cuando Ucrania durante primavera, durante marzo, abril y mayo y junio se retiraba desde territorios orientales del sur, ahora Ucrania avanza y recaptura el control. Ya hemos recapturado el control sobre la ciudad de Liman en el parte oriental de Ucrania, que nos deja entrar a la provincia de Luhansk ocupada por Rusia. Yo creo que las semanas siguientes vamos a ver, si no un colapso, pero las tropas rusas van a tener problemas en las frentes en Ucrania, y por esto Rusia declara esta movilización de sus reservistas para de alguna manera frenar el avance ucraniano. Uh-huh. Alexander, ustedes están analizando también el clima interno en Rusia, justamente por estos movimientos de reservistas, mucha gente en Rusia yéndose del país a partir de estas decisiones. Eso también debe generar inestabilidad en el presidente ruso, ¿verdad? Esto ya crea inestabilidad porque y nosotros no vemos protestas, porque Rusia es un país autoritario. Lo debemos entender, que alguna protesta en Rusia significa ser arrestado, matado, etcétera. Por esto no hay protestas en Rusia, pero ahora vemos mucha crítica en los medios de comunicación, entre los periodistas militares que están en contra de lo que pasa en el campo de batalla. Los rusos. Los rusos critican mucho de su Ministerio de Defensa, del mismo presidente Putin. Claro que les critican porque quieren una escalada, quieren utilizar hasta las armas nucleares, pero esto no cambiará la situación. Rusia ahora está en una situación complicadísima y esto va a empeorarse. ¿Cómo imaginás entonces las próximas semanas en el conflicto? Yo creo que las próximas semanas Ucrania seguirá avanzando en el sur. También puedo decir, yo creo que vamos a recapturar el control sobre la ciudad provincial, la capital provincial de Kherson, en el sur, la única capital provincial que tiene Rusia bajo su control. Incluso que en el este, en la famosa región de Donbass, también hay avance. Yo creo que ahí también vamos a escuchar noticias buenas. Yo no veo panorama pacífica para esto, es decir, aquí no esperamos ninguna charlas diplomáticas, ninguna negociaciones de paz. Esto no sucederá en el futuro próximo. Por esto aquí por ahora, solo la panorama militar está factible. Uh-huh. O sea que aquellas versiones, incluso aquel mensaje del Papa Francisco hablando de una posibilidad de tregua o paz, no la ves cercana. Bueno, Rusia ya anexó, de jure anexó Sí. los 4 provincias ucranianas. Esto era un golpe contra la posibilidad de negociar. Rusia demuestra que no quiere la paz. Rusia quiere el rendición de Ucrania. Por nuestra parte, el presidente de Ucrania declaró que retiramos desde el proceso diplomático.
con Rusia. Y esto me demuestra que ambos lados están preparándose para una escalada, para una continuación de la guerra. Por esto, las declaraciones del Papa Francisco yo creo que sirven más para un campo humanitario que para político. Uh-huh. Alexander, y las tropas, los soldados empiezan a flaquear, me imagino yo, de ambos lados. Putin empieza a hablar de guerra nuclear, incluso con ese submarino dando vueltas por allí, tan peligroso, tan amenazante. ¿Cómo hay que analizar esto? ¿Qué mirada hay que tener sobre este submarino, sobre algunos otros movimientos, sobre lo que pasó con los gasoductos? Debemos entender que toda la retórica sobre la posibilidad de la guerra nuclear es una narrativa de miedo, porque Rusia no debería empezar una movilización parcial o general, da igual. Rusia no debería utilizar las fuerzas convencionales si quería empezar una guerra atómica. La guerra atómica incluso que es una catástrofe para Rusia misma, y esto entienden en el Kremlin. Kremlin depende mucho del Occidente. Por esto ninguna guerra atómica ya no está en la mesa. Esto es una narrativa que sirve para los élites occidentales que ahora tienen miedo, para que cesen apoyo a Ucrania, para que cesen ayuda militar y política a Ucrania. Esto es el único objetivo del Kremlin cuando amenazan al mundo de la guerra nuclear. Por eso todos esos movimientos de submarinos, también incluso de aviones estratégicos con bombas nucleares en bordo, esto ya sigue de forma muy activa en los medios de comunicación, que me demuestra que Rusia solo manda este mensaje amenazante al mundo para que cese apoyo a Ucrania, pero no va a hacer ningún efecto en el terreno. ¿Cómo es la vida en la parte occidental de Ucrania, en el oeste, donde no se están desarrollando los combates? ¿Cómo es el día a día? Ahí, en el parte de las provincias occidentales, más cerca de la Unión Europea, la vida es más tranquila, más con calma. Incluso que la vida aquí se vuelve a alguna normalidad. No hay bombardeos con misiles, por esto la gente, cuando los ucranianos se vuelven a Ucrania, la mayoría se queda en las provincias occidentales. Son llenos de gente, llenos de migrantes internos, y ahora tenemos diferentes programas del gobierno que apoyan a esta gente. Por esto yo puedo decir que la capital incluso vive una vida diferente. En la capital vivimos con alguna tranquilidad, con calma. La capital está a 700 kilómetros desde el frente. Por esto aquí no vemos la guerra como tal, pero en el frente pasa una vida totalmente diferente. Sí, claro, entiendo perfectamente. ¿Y la economía ucraniana se ha descoordinado, se ha desestabilizado un poco o no? Un tercio de economía nacional está, es decir, no controlada, pero está bajo la ayuda financiera internacional. Sin esta ayuda financiera internacional, un tercio de la economía nacional fracasa. Por esto, aquí la situación es también complicadísima con la economía. Yo creo que ahora gastamos más que 30% del PIB a seguridad, a Fuerzas Armadas, a policía, a todo. Por esto, incluso que tenemos una inflación de 30%, pero yo no veo ningún colapso. En Ucrania no hay ningún colapso económico, esto hay que decir. Hay problemas, pero todo está bajo control. De alguna manera lo funciona hasta hoy. Alexander, siempre es un gran placer y aparte muy interesante y muy útil fundamentalmente conversar contigo. Has sido muy atento, muy amable. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Alexander Slipchuk, así se dice, Slipchuk, es analista político del Instituto Ucraniano de Política Internacional, es obviamente ucraniano y está en Ucrania, nos hablaba desde allí, desde la capital. 30% de inflación, Adriano, anual. En guerra. En guerra.
Por eso. Qué mal que hacemos las cosas Nosotros acá. 100. Sí. Nosotros estamos en 100, estamos en una guerra, también en una guerra entre los políticos y el resto de la población. Esa es la guerra que tenemos acá. Nos están haciendo bosta. Y la guerra contra están la inflación, reventando. Marcelo, No, te no, la guerra olvides. contra la inflación no. Bueno, esa es la que, de Sí, la la que habló el perdió. presidente. La perdimos nosotros. Claro. Nosotros la perdimos. Bueno, tremendo esto que está pasando allá. Tremendo. No ve paz por ahora, sino más guerra.